Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es John Jairo Roldán, él es congresista del departamento de Antioquia y es del Partido Liberal. Señor, muy buenos días, a través de Antioquia Amanece, lo saluda todo un departamento, ¿cómo está? Elkin, muy buenos días para vos, para la mesa de trabajo de Antioquia Amanece el Legado y para los que nos escuchan a esta hora. Buenos días. Gracias, señor, como siempre, por estar atentos a la invitación de Antioquia Amanece. Acabamos de escuchar la exposición del abogado, el señor Guillermo Mejía, quien advirtió que el próximo lunes ante el Consejo de Estado va a demandar al Partido Liberal que porque han pasado meses, semanas, creo que hasta años, para que se tenga que hacer la elección de la mesa directiva y presidente del Partido Liberal y que don César Gaviria sigue atornillado en el puesto. ¿Usted qué piensa? Desde el punto de vista jurídico, Elkin pues tiene toda la razón. El magistrado Guillermo Mejía, el Partido Liberal pues está en mora de hacer su convención. Lo debía haber hecho el año pasado. Hubo una prórroga a esa obligación legal que tienen todos los partidos. Se debería haber hecho principio de este año y hasta hoy, hasta el momento no se ha hecho. El quien está pues el doctor Guillermo Mejía en todo su derecho y pues ojalá no sea una orden judicial a través de una decisión del Consejo de Estado quien obligue al partido a hacer esta convención. Un sector importante del partido pues estamos listos y prestos. Esto tiene que ser una convocatoria de las directivas del partido hoy encabezadas por el expresidente César Gaviria y tiene que ser una voluntad del partido como institución y hasta el momento no se ha hecho el. Senador, pero ¿usted está de acuerdo en que haya cambio de presidente en el Partido Liberal? Es decir, que salga César Gaviria Trujillo de la presidencia del Partido Liberal. Yo creo, Juan Pablo, buenos días, yo creo que tiene que haber un nuevo aire en el Partido Liberal, en su dirección, no necesariamente con un enfrentamiento con el expresidente César Gaviria. Yo recuerdo en el año 2015, ante la salida me parece que fue para el gobierno de Juan Manuel Santos, de en su momento el director del partido, Simón Gaviria, nos pusimos de acuerdo dentro del partido y se hizo una dirección colegiada. 5 senadores que representaban las regiones, 5 representantes también que representan las regiones y efectivamente esto funcionó. Yo no soy del pensamiento que esto es un ataque o que tiene que haber un enfrentamiento con el expresidente César Gaviria, pero sí soy partidario que en esta convención que se tiene que hacer, y como lo digo, ojalá no lo hagamos por una decisión judicial, sino por una voluntad del partido, se deben de hacer cambios en la dirección efectivamente. Yo le quiero cambiar de tema, congresista, y hablemos del departamento de Antioquia. Tantos temas para hablar con ustedes los congresistas, pero iniciemos entonces por la Asamblea Departamental de Antioquia, que ha ocupado las agendas de medios de comunicación y del escenario político en Antioquia. La petición por parte de un ente competente, precisamente de cambio de mesa directiva. ¿Qué opinión le merece que hoy la Asamblea Departamental tenga que respetar el estatuto de oposición? Luisa, muy buenos días. A mí me parece, y en eso difiero con el doctor Guillermo Mejía, que ustedes entrevistaron antes de mi participación, que tiene que haber una certificación de por medio del Consejo Nacional Electoral.
pues las corporaciones, los consejos municipales y en este caso la asamblea están muy definidos. La gente sabe quién votó por quién y yo creo que si un partido serio, cualquier partido, tenga una bancada plural o una bancada uninominal, se declara en oposición desde antes inclusive de empezar las instalaciones ordinarias, pues eso tiene que ser razón suficiente para que esa mayoría, una coalición, incluso a la que no pertenece la o las personas que se declaran en oposición, pues se elija de ahí. Me parece que se está utilizando la disculpa de que no hay una certificación del Consejo Nacional Electoral para elegir. En la Asamblea Departamental era sabido quiénes eran los partidos en oposición, pues el Partido Independientes, el partido, no recuerdo cuál más, pero sobre todo, y el Pacto Histórico. Pues quién va a negar que Independientes y el Pacto Histórico iban a hacer oposición al gobierno de nuestro gobernador Andrés Julián. La asamblea debió haber escogido un vicepresidente entre esas dos corrientes y que apela a situaciones de que no, es que tiene que haber una certificación y me parece muy justo y necesario por demás una acción de tutela o recurrir a una instancia judicial para hacerle ver a la asamblea, y en este caso a la asamblea o a cualquier otra corporación, que tienen que escoger el vicepresidente primero en los consejos, el vicepresidente segundo en este caso en la asamblea, de un partido de oposición. A mí me parece totalmente justo. Yo no conozco la decisión judicial, pero efectivamente si tiene que haber una persona en la vicepresidencia segunda de la oposición, pues no puede ser una persona que esté afecta al gobierno o en su defecto sea de un partido independiente o de un partido peor aún de gobierno. Ya. Hemos estado hablando de lo micro del departamento de Antioquia para hablar ya de lo macro. Pues micro no es porque Antioquia sea micro, Antioquia es macro, es el mejor departamento del mundo, como antioqueños que somos lo decimos. Pero hablamos de temas del departamento y quiero tocarle país y sobre el Partido Liberal. Veo que los astros se están alineando para que el Partido Liberal vuelva al redil de Gustavo Petro como partido para arroparlo. Se lo digo por lo que han votado en el Congreso de la República precisamente en el tema reforma pensional. Usted también se reunió con el señor Petro y la bancada. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Y por qué este cambio tan radical? No de partido cambio radical, de situación. Mire, Elkin, aquí se volvió a ese tiro ya medianamente rayado de que cualquier actuación de nosotros en el gobierno nacional nos hacen petristas. Ya el pasado 29 de octubre del año 2023 se ganaron las elecciones y muchas alcaldías municipales con ese tiro de que este es petrista y este no petrista. Inclusive mi equipo político, mi matiz, encabezada por quien les habla y por el diputado Jonathan Roldán, fuimos víctimas de esa señalización como petristas y aquí pasaron a un lado las ideas liberales y las ideas de gobernanza a decir no voten por ese que es petrista o no voten por este y voten por nosotros que no tenemos ningún afecto con el presidente Gustavo Petro. Al país no se le puede olvidar que el partido tomó una decisión desde su filosofía de acercarse al gobierno del presidente Gustavo Petro, porque si algún partido puede estar cerca a ideas progresistas con diferencias, eso sí, es el Partido Liberal. Hemos tenido diferencias con el presidente, las tuvimos en la reforma a la salud, quien lideró la propuesta de archivar la reforma a la salud, fue el único miembro en la Comisión Séptima del Partido Liberal
que es el senador, compañero y amigo Miguel Ángel Pinto. En la reforma pensional, todo este boom en torno a contra el gobierno y contra el presidente Gustavo Petro, se creó que todas las reformas eran negativas, nefastas. La reforma a la salud, la reforma laboral que no salió de la Comisión Séptima de Cámara y la reforma pensional que empezó su tránsito en el Senado y pasó de la Comisión Séptima a la plenaria. 10 de 13 senadores liberales nos reunimos y definimos que si el gobierno nacional aceptaba modificar la propuesta original en unos puntos para nosotros, como se han denominado líneas rojas de la reforma, nosotros apoyaríamos la reforma. Nos reunimos efectivamente con el señor presidente, la señora ministra de Trabajo y el alto gobierno y expusimos nuestros argumentos que fueron acogidos no solo por el gobierno, sino por los demás partidos, excepto los partidos de oposición directa con el presidente. Y por eso fue que nosotros salimos a aprobar una reforma que es totalmente distinta a lo que muchas personas interesadas a que los fondos de pensiones sigan aquí manejando las pensiones y sigan aquí negándole todos los derechos que tienen las personas para pensionarse. Ayer avanzamos hasta altas horas de la noche y estamos supremamente satisfechos con lo que hemos logrado, que fue modificar la propuesta inicial del gobierno, inclusive en puntos con los que ellos no estaban de acuerdo, pero se dieron. Pero también importante el que, mire, empiezan a sonar las malas informaciones, y lo que nosotros hicimos inicialmente fue apoyar la ponencia para empezar la discusión, y con la sola aprobación de la ponencia, pues aquí, sobre todo en Antioquia, pues volvieron a revivir que petristas, que estamos en contra, que una cosa la otra, y eso da réditos políticos. Y lamentablemente incluso compañeros del mismo partido recorriendo el departamento y saliendo a los medios de comunicación a tildarnos a nosotros de petristas, que tampoco es un pecado ser petrista, nosotros no lo somos, yo no lo soy. Yo no voté por el presidente Gustavo Petro, pero hoy soy senador y tengo la obligación de acompañar lo positivo y lo negativo del gobierno, pues mejorarlo, como lo hicimos con la reforma pensional. Mire, Elkin, uno aquí, sobre todo en el tema, coger el tema nacional, como usted lo dice, pero el regional. Aquí hay sectores políticos que se volvieron antipetristas netos por tener un favor electoral el pasado 29 de octubre de 2023, pero fueron los primeros que llevaron hojas de vida para que le nombraran ministros y que estuvieran en el alto gobierno. Lo que pasa es que eso, pues la gente del común no se da cuenta, y a uno lo ponen en estos organigramas casi delictivos que hacen, diciendo, esto les vendieron. Ayer nada menos hablábamos en la plenaria del Senado una información irresponsable del vicepresidente Francisco Santos, que saca 22 senadores en un cartel, inclusive que motiva a los jóvenes para que cuando nos vieran nos cobraran que la pensión, que les habíamos robado la pensión. Imagínense, Francisco Santos está pensionado por Colpensiones y nosotros le subsidiamos 2.000 millones de pesos a través de los impuestos a Francisco Santos. ¿Aló? Lo seguimos escuchando, señor. Perdón, que creí que se me había dañado la comunicación. ¿Me están escuchando, Elkin? Muy bien, Sí, de sí. maravilla. Bueno, mire, otro caso. La pelea con pensiones, fondos de pensiones.
En todos los años que tienen los fondos de pensiones funcionando, tienen 7 millones de afiliados y han pensionado 300.000 personas. Y Colpensiones hoy pensiona 1.200.000 personas. Esta propuesta de reforma pensional puede que no le guste a un sector porque en realidad es una propuesta progresista. Ese tema de que nosotros le vamos a entregar la plata de las pensiones al presidente Gustavo Petro, falso de toda falsedad. 405 billones de pesos que hay en los fondos de pensiones van para el Banco de la República. Lo que pasa es que hoy los fondos de pensiones ganan por administrar el stock, es decir, por administrar 405 billones y por administrar el flujo. ¿Qué pretende esta reforma? Que apenas se está estudiando. 2 vueltas en Senado, 2 vueltas en Cámara. Recordemos, Elkin, que la reforma de salud se aprobó en Cámara y se cayó en Senado. Puede pasar lo mismo con la reforma pensional, pero nosotros como liberales estamos ahí. Mire, ¿sabe qué quieren los fondos de pensiones, Elkin? Seguir administrando el stock, es decir, administrar 405 billones. ¿Sabe cuánto es el 1% de 405 billones? 4.5 billones. Eso lo vamos a controlar a través de la reforma. Y la plata no se va a tocar un centavo. Ayer aprobamos un artículo nuevo donde dice que no se puede tocar, no se puede invertir, no se puede hacer nada con el ahorro de los colombianos. Pero salen estas bodegas. Yo ayer hacía esta pregunta en el Senado. Y cuando apoyamos a Duque, salía la oposición de su momento. Hoy que apoyamos a Petro como liberales, ¿de dónde son las bodegas? Pues salió el vicepresidente Francisco Santos a instigar a los jóvenes que donde nos vieran nos atacaran y que nos cobraran que les robamos la pensión. Pero por Dios, si están pensando en el 2026, pues que piensen con argumentos. Pero entonces, y nosotros, Elkin, como partido, decidimos apoyar la reforma laboral como está. No la vamos a apoyar. Si la modifican y la organizan, pues la apoyaremos, pero apoyamos la reforma pensional porque entramos a la discusión y lo hicimos. Mire, decía el magistrado Guillermo Mejía, el presidente César Gaviria le dice no a todo lo del presidente Petro y nosotros nos distanciamos de esa decisión de él, porque a nosotros no nos eligieron para irnos a atravesarnos a decirle a todo no. Sí. Congresista, una pregunta final, pregunta corta para respuesta corta de sí o no. El diputado hoy liberal Jonathan Roldán aspirará al Congreso de la República, Cámara de Representantes, en fórmula con María Eugenia Lopera, quien subiría al Senado de la República. En nuestro equipo solo hay una cosa clara hoy, Luisa. Jonathan Roldán es diputado hasta el 31 de diciembre de 2027 y John Jairo Roldán vuelve al Senado de la República para el periodo 2026-2030. Y no se lo está diciendo nadie distinto a quien tiene la vocería oficial de nuestro movimiento. John Jairo Roldán vuelve al Senado de la República. Bueno, ahí está la respuesta corta también. Señor, muchas gracias, bendiciones. Elkin, a ustedes, Juan Pablo, Luisa, Antioquia Amanece el Legado, muchas gracias y agradezco esta oportunidad, ya que con su audiencia lo que decimos nosotros llega a todos los sectores de Antioquia y toda la gente que se conecta a nivel nacional, internacional, Elkin. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.